Ok, bueno, entonces vamos con expresiones algebraicas, que ya es la parte, aquí ya debes de saber todo lo que es factorización, ya debes de saber manejar las factorizaciones de diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, ya debes de saber manejar todo lo que es la parte de factor común, ¿no? O sea, toda esa parte de factorización tú la debes de saber, ¿no? Entonces, ¿qué es una fracción algebraica? Bueno, una fracción algebraica es una expresión racional en la que puedes expresar de la forma P entre Q, ¿no? O sea, cuando hablamos de una fracción algebraica, pues ya estamos hablando de una división de polinomios, ¿no? En donde los polinomios, el del numerador puede ser una parte lineal y el denominador puede ser una diferencia de cuadrados, o el numerador puede ser una diferencia de cubos, o el denominador puede ser, etcétera, ¿no? O sea, puedo tener todo tipo de expresiones algebraicas que vimos del capítulo anterior, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer fracciones algebraicas, después veremos signos de una fracción algebraica, después veremos propiedades de las fracciones algebraicas, simplificación, multiplicación, división, suma y resta, y terminaremos con fracciones complejas. Entonces, este tema es muy importante porque ya es la parte de la aplicación de factorización. Entonces, fíjate, vamos con unos ejemplos muy sencillos. Recuerda que aquí, para fines de estudio de este tipo de expresiones, cuando escribamos en este texto fracciones algebraicas, supondremos que sus denominadores no son nulos. Es decir, X no puede valer 0, ¿verdad? O en este caso, para el inciso A, 7 entre X no puede ser 0, o 7X menos 3 entre X menos 5, X menos 5 no puede valer 0, lo cual quiere decir que X debe de ser diferente de 5, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se está suponiendo que tú entiendes esa parte. Y bueno, los signos de una fracción algebraica, pues vamos a manejar ahí signos de más o menos. Y bueno, aquí es la famosa regla de los signos, ¿no? Entonces, la regla de los signos, en este caso, te está diciendo que más entre más, más, menos entre menos entre más entre menos, menos, ¿no? Hasta hay una cancioncita ahí de reggaetón, ¿no? Donde viene esa parte. Entonces, bueno, entonces tengo la parte de los signos, hay que tener mucho cuidado ahí con los signos. Si yo tengo que hacer ahí esta operación de cómo llego si yo tengo X entre menos Y, entonces, ¿qué es lo que tengo? Para poder quitar ese menos, fíjate lo que están haciendo, multiplican por menos 1 de ambos lados, ¿no? Entonces, al multiplicar por menos 1, menos por menos, se convierte en más y menos por menos se convierte en más. Entonces, ahí tú puedes empezar a jugar con los signos dentro de las fracciones. Bueno, entonces esa simplemente es la ley de los signos. Y bueno, vamos aquí a las propiedades de las fracciones algebraicas, ¿no? Entonces, las propiedades de las fracciones aritméticas se aplican igualmente en las fracciones en virtud de que éstas representan números reales. Entonces, acuérdate que la X y la Y también están representando números reales, ¿no? Entonces, si yo tengo que A entre B y C entre D representan dos fracciones algebraicas, entonces, estas dos son equivalentes. O sea, ¿qué me están diciendo aquí? Bueno, lo que me están diciendo es que si yo tengo que A entre B es igual a C entre D, que a esto lo llamamos una proporción. Acuérdate que esto se llama proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad de dos o más razones. Cada una de ellas son razones. Razón 1, razón 2. Entonces, estas dos fracciones están en la misma razón y al igualarlas formamos una proporción. Entonces, A entre B es igual a C entre D si y solo si. Es un doble condicional, el bicondicional. Si y solo si A por D es igual a C por B, ¿no? Entonces, a eso que le conocen como productos cruzados, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la primera propiedad, que si yo tengo A entre B igual a C entre D, entonces se va a dar la equivalencia a
A por D igual a B por C, ¿sale? Esa es la propiedad número 1. Luego, pues también se vale multiplicar esa proporción por una constante. Entonces, ¿qué le puedo hacer? Para sacar fracciones equivalentes, te dice si en tanto el numerador como el denominador de una fracción algebraica se multiplican por una misma cantidad distinta de 0, se obtiene una fracción equivalente, ¿sale? Entonces, A entre B es igual a K veces A, entre K veces B. Así se lee, K veces A sobre K veces B. Ahora, propiedad número 3. Si el numerador y el denominador de una fracción algebraica se dividen entre una misma cantidad diferente de 0, se obtiene otra equivalente a ella. Es decir, K por A entre K por B, si yo lo divido entre K, estarás de acuerdo que K veces A entre K, pues se anula la K y me queda A. Y por la misma razón en el denominador, K veces B entre K, se anula la K y me queda B. Entonces, ahí como que es una demostración de la propiedad número 2, si la ves de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ahí están hablándome de que las fracciones algebraicas son equivalentes y no nada más las puedo multiplicar por K, también puedo dividir una fracción algebraica entre el mismo valor, ¿sale? Entonces, la propiedad número 3 eso me está diciendo, que puedo dividir entre la misma variable o el número constante K, ¿sale? Luego la propiedad número 4 me dice que cuando yo multiplico, cuando yo multiplico fracciones algebraicas, entonces, ¿cómo se multiplican las fracciones? Pues directo, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, A por C sobre D por D, ¿verdad? Y propiedad número 5 y más importante de todas, la propiedad número 5 me dice que una división yo la puedo convertir en multiplicación, ¿sí? Entonces, si yo tengo A entre B entre C entre D, eso es igual a A entre B por D sobre C. Es decir, la segunda fracción la invierto, ¿verdad? En lugar de dividir entre C por D, multiplico por D entre C. Y eso me va a dar A por D entre B por C, que es como si yo hiciera el producto cruzado de A por D entre B por C. ¿Sí lo ves? Entonces, acuérdate, esta propiedad, la número 5, es la más importante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarla para cuando veamos el tema de división de fracciones algebraicas, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esa propiedad, la número 5. Y bueno, vamos directamente a los ejemplos. Entonces, aquí te ponen un primer ejemplo, simplificar la fracción x cuadrada menos 7x más 12 entre x cuadrada menos 16. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué tengo aquí? En la parte del numerador tengo el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la parte de arriba? Pues lo que tengo que hacer es buscar dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den menos 7. Estarás de acuerdo que esos números son menos 4 y menos 3. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 3 me da 12 y menos 4 más menos 3 me da menos 7. Y en el denominador tengo x cuadrada menos 16. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo factorizo una diferencia de cuadrados? Bueno, pues eso va a ser x menos 4 por x más 4, ¿sale? Entonces, lo único que hay que hacer aquí para estos primeros ejercicios es factorizar tanto el numerador como el denominador y buscar el factor común. En este caso, el factor común, como ya te lo están indicando, es x menos 4, por lo tanto se anula, se hace 1 y te queda x menos 3 entre x más 4, ¿sí? Entonces, como podrás darte cuenta, está muy sencillo este primer ejemplo. Ok, entonces, como resultado me queda que x cuadrada menos 7x, ahí les faltó la x, menos 7
x más 12 entre x cuadrada menos 16 es x menos 3 sobre x más 4. Ya terminamos, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo, simplificar la fracción 5x menos 20. Ajá, 5x menos 20 sobre x cuadrada menos 4x. Bueno, ahí lo que tengo al factorizar, ¿qué me queda? Bueno, en la parte de arriba, como tengo una ecuación lineal, una expresión lineal, lo único que puedo hacer es factorizar un 5. Como podrás darte cuenta, me queda 5 por x menos 4. Y abajo, como tengo x cuadrada menos 4x, pues puedo factorizar una x y me queda x por x menos 4. Finalmente, lo que tengo ahí es, me queda el factor común x menos 4, por lo tanto el resultado es 5 sobre x. Por lo tanto, tengo que 5x menos 20 entre x cuadrada menos 4x es igual a 5 sobre x. ¿Sale? Entonces, ahí está la solución. Está muy sencillo. Y vamos con el tercer caso. Bueno, hay muchas expresiones que se pueden factorizar aquí. Simplificar x cuadrada más 2xy más y cuadrada menos 25 entre 2x más 2y menos 10. Bueno, primero en el numerador, si te das cuenta, ahí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Porque tengo x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Este es un trinomio cuadrado perverso, el cual va a ser igual a x más y al cuadrado. ¿Cómo lo compruebas? Acuérdate que tienes que sacar las raíces de los extremos y en medio debe de estar el doble producto de sus raíces. Por lo tanto, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y el 25, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, pues, ¿cuánto vale la raíz de 25? La raíz de 25 vale 5. Entonces, como la raíz de 25 vale 5, lo que yo estoy haciendo aquí en este caso, pues entonces lo voy a expresar. Voy a tener x más y al cuadrado menos 5 al cuadrado. O sea, en realidad, ¿qué voy a tener? Una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x más y menos 5 por x más y más 5. Esto es la diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Por qué? Porque x más y es el que está elevado al cuadrado. Por eso me queda x más y menos 5 por x más y más 5. O sea, por lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, eso es con respecto al numerador. Y ahora, en el denominador, lo que tengo es 2x más 2y menos 10. Yo puedo factorizar un 2 en toda la expresión y me queda 2 por x más y menos 5. Entonces, al hacer la división, me doy cuenta que mi factor común es x más y menos 5, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, la respuesta final sería x más y más 5 sobre 2. ¿Ok? Muy bien, entonces como podrás darte cuenta, estos ejercicios están muy sencillos. Vamos al siguiente inciso. Vienen varios ejemplos. Luego te dice, fíjate, es x cúbica menos 64 entre x cúbica más 4x cuadrada más 16x. Bueno, de entrada, arriba tienes una diferencia de cubos. Siempre que tengas x cúbica menos otra expresión, trata de verlo como una diferencia de cubos. Entonces, ¿qué voy a tener? Tengo la raíz cúbica de 64, ¿estarás de acuerdo que es 4? Por eso me queda en el numerador x menos 4 por x cuadrada más 4x más 16. Ajá, porque acuérdate que es una diferencia de cubos. Ajá. Y en la parte de abajo, ¿qué puedo hacer? Pues solamente puedo factorizar una x. Y me va a quedar x por x cuadrada más 4x más 16. ¿Cuál va a ser mi factor común? Mi factor común va a ser x cuadrada menos 4x más 16. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? X menos 4 sobre x. Entonces, como podrás darte cuenta, aquí tienes que tener la habilidad de identificar qué tipo de factorización estás realizando y aplicarlo, ¿no? Y último ejemplo, 2x menos 2y. Bueno, este es un regalo, 2x menos 2y entre 2y menos 2x, pues factorizas un 2 en ambas expresiones y al factorizar el 2 en ambas expresiones, pues ¿qué te queda? Se va a ir el 2 y te queda x menos y sobre y menos x. Y bueno,
Todavía, aguas, este ejemplo es muy interesante, todavía puedo factorizarlo más, puedo simplificarlo más. ¿Por qué? Porque podemos reescribir la expresión del denominador. Fíjate, ¿estarás de acuerdo que y menos x lo puedo ver como menos x menos y, poniendo paréntesis? Es como si yo factorizara el signo menos y invirtiera la diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿puedo invertir una resta? Sí, siempre y cuando se respeten los signos. Entonces, menos por más me va a quedar menos x y menos por menos, ¿qué me va a quedar? Más y. Por lo tanto, yo puedo ver a y menos x, lo puedo ver como menos paréntesis x menos y. Y al hacer eso, fíjate lo que pasa. Lo que pasa es que ya tengo x menos y entre menos x menos y. Por lo tanto, se va este con este. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar 1 sobre menos 1. ¿Cuánto es 1 entre menos 1? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Por lo tanto, tengo que toda la expresión anteriormente, acuérdate, en general, a menos b sobre b menos a siempre va a ser igual a menos 1, por lo que acabamos de comentar. Entonces, ¿cómo quedaría mi expresión? Pues mi expresión, bueno, aquí no la escribieron, pero finalmente lo que yo voy a llegar a concluir es que 2x menos 2y sobre 2y menos 2x, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos 1. Todo se redujo a menos 1. ¿Estás de acuerdo?